abran, lo ideal es que tengan descargada esta clase para que cuando vayamos, para cuando lo vayamos haciendo en la pizarra, chicos, entonces ahí nosotros también tengamos ustedes tengan la materia y no se vaya minimizando cuando yo la voy minimizando. Entonces ahí les voy a compartir, ¿cierto?, el escritorio para que después vayamos viendo la pizarra, ¿ya? Aquí también lo ideal es que ustedes tengan descargada también la tabla de la distribución normal. Vamos a ver hoy día dos distribuciones, también la que se encuentra en tablas estadísticas en la tabla 4, chicos, que vamos a ver la tabla 4 también, la T de Student, la distribución T de Student con n-1 grado de libertad. Entonces también para que ustedes puedan tener esta tabla, entonces tengan la tabla de la distribución normal y tengan también abiertas las tablas estadísticas, que esa la tienen ustedes en la unidad 2 y la clase también. ¿Lograron descargar la clase para que comencemos? Ustedes me avisan cuando podamos, ¿cierto?, comenzar la clase de la estimación puntual e intervalar para la media. ¿La tienen abierta la clase, chicos? ¿La pudieron abrir? Hoy día también vamos a trabajar con el programa R-Commander, chiquillos. Vamos a ir calculando, ¿cierto?, esa tabla y también a través del R-Commander vamos a ir viendo los cuantiles, ¿cierto? Para que ustedes también el programa lo puedan tener, no lo sacaron, ¿cierto? ¿Lo mantienen ahí ustedes con el programa? ¿No lo desinstalaron? ¿Lo siguen manteniendo, chiquillos, el programa? ¿El R-Commander? Ya, perfecto. Genial, ya. Entonces vamos a trabajar también con la ayuda, ¿cierto?, del programa en la parte... Ah, me salió muy fuerte. Me salió muy fuerte. Ya. Ah, ya. Pensé que me había salido como... Ya, ya, chiquillos. Entonces vamos a comenzar viendo entonces la estimación puntual ya e intervalar. Ah, ya, donde escribió con mayúscula, ya. Ahora entendí. Ya, chiquillos. Vamos a ver entonces viendo por qué debemos realizar entonces esta estimación, que esta es la parte, ¿cierto?, cuando nosotros queremos estimar en forma puntual e intervalar entonces estos parámetros. Entonces, por tanto, a través, ¿cierto?, de la muestra, se quiere obtener información acerca de los verdaderos valores de los parámetros en la población. Entonces, por tanto, acá se trata de emplear, ¿cierto?, los estadísticos para estimar los parámetros, ¿cierto? En la clase pasada, si ustedes recuerdan la clase pasada, vimos, ¿cierto?, las distribuciones muestrales y vimos la parte inicial del por qué, ¿cierto?, se debe realizar la inferencia estadística. Y en la inferencia chicos, ¿me escuchan ahora? Hubo un problema con el Teams. Volví. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahora?
Ahora sí, Bastián, sí. Ahora sí, chiquillos, ya Matías. Nicolás, ya. Entonces continuemos. Entonces, a partir, ¿cierto?, de lo que vimos en la clase pasada, recordando cuando nosotros queríamos, ¿cierto?, obtener información a través de la muestra, ¿cierto? Nosotros queríamos obtener información acerca del parámetro de la población y en sí cuando nosotros queríamos, ¿cierto?, tener información del parámetro, partíamos haciendo inferencia estadística porque ese parámetro en la población se desconoce. Esa medida, ¿cierto?, de resumen se desconoce en la población objetivo. Entonces nosotros queremos tener una idea, ¿cierto? A partir de la estimación y a partir de una prueba de hipótesis que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿cierto? Ahora en esta clase vamos a ver lo que es la estimación de los parámetros, pero a través de quién, ¿cierto? Necesitamos a través de la muestra poder encontrar, ¿cierto? Ahora los estimadores, tanto puntuales como por intervalos. Entonces, a través de ello, ¿cierto? A través de la muestra, se generaliza posteriormente los resultados a toda la población objetivo. Entonces, ese es el sentido, ¿cierto?, de realizar la inferencia estadística. Entonces, por tanto, acá en la estimación puntual se obtiene un valor fijo, ¿cierto? Un valor como punto referencial en la cual se llama la estimación puntual. Entonces este valor va a ser, ¿cierto?, la estimación del parámetro y también vamos a encontrar la estimación por intervalos. Entonces acá en este intervalo, chicos, dentro del cual nosotros decimos que bajo cierta probabilidad va a estar el parámetro. Entonces, por tanto, vamos a recordar la distribución porque a partir de la estimación intervalar vamos a necesitar, ¿cierto?, recordar la distribución muestral de la media muestral para poder, ¿cierto?, construir este intervalo de confianza, ¿cierto?, con respecto a la media poblacional. Entonces, recordando, ¿cierto?, la distribución muestral de la media muestral, es la distribución de los valores de las medias muestrales, pero todas esas posibles medias muestrales, ¿cierto?, son del mismo tamaño y tomadas de la misma población. Entonces, si sacamos acá el supuesto fundamental, ¿cierto?, para poder construir el test estadístico, los test estadísticos correspondientes para poder, ¿cierto?, trabajar con las distribuciones en sí que nos van a acompañar. Esas distribuciones van a ir, ¿cierto?, acompañadas con la desviación estándar que contiene en sí, ¿cierto?, la distribución de la media. Entonces, por tanto, el supuesto fundamental es que parta que nuestros datos provengan de una muestra aleatoria. Entonces, si sacamos muestras aleatorias de tamaño n de una población y la población tiene una media poblacional denotada con la letra griega mu y desviación estándar poblacional denotada con la letra griega sigma, entonces recordar que la distribución muestral de la media muestral tiene las siguientes propiedades. Entonces las propiedades, la primera es la propiedad de ensegamiento, donde el promedio de los posibles valores de las medias muestrales, ¿cierto?, es igual al parámetro a la media poblacional. Y en otras palabras, indica que el promedio muestral es un estimador insesgado, ¿cierto?, de la media poblacional. Entonces, por tanto, la propiedad 2, al encontrar el error estándar de la media muestral, que el error estándar se llama a la desviación estándar de la media muestral. Entonces, ¿esto quién lo compone? La desviación estándar poblacional, pero también considerando, ¿cierto?, como es la desviación estándar de las posibles medias muestrales, se debe considerar también el tamaño de muestra. Entonces queda sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué nos indica este error estándar? Que disminuye si el tamaño de la muestra aumenta. Entonces, si el error estándar va aumentando, el tamaño de la muestra disminuye.
¿ya? Entonces, inversamente, tiene una relación inversa. Entonces, por tanto, en la propiedad 3 lo que nos habla, ¿cierto? Recordando, es que si la variable en sí, ¿cierto? Nuestros datos tienen una distribución normal originalmente, con distribución normal, con media, ¿cierto? Poblacional mu y de desviación estándar sigma, entonces el promedio, la media muestral, va a tener también distribución normal. Eso es lo que nos dice la propiedad 3, para cualquier tamaño muestral. Entonces, si la población original en sí no es normal, ¿cierto? Acá en la propiedad 4 nos habla de un teorema muy importante que es el teorema del límite central. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? ¿Qué es lo que nos respalda este teorema? Es que aún si la variable, si nuestros datos no se distribuyen normal, entonces nos dice que el promedio, la media muestral, sí se distribuye normal, pero considerando un tamaño muestral de 30 y más, ¿cierto? Mayor o igual a 30. Entonces, por tanto, teniendo ese tamaño de muestra, ¿cierto? Y nosotros viendo la forma de nuestros datos, chicos, al ver nosotros la forma de nuestros datos, que nuestros datos se ve la forma, ¿cierto? Mediante un gráfico. Y ahí en el gráfico nosotros podemos observar si hay una inclinación, ¿cierto? Una inclinación muy grande hacia valores pequeños, ¿cierto? Un sesgo pronunciado hacia la izquierda, o si hay una inclinación hacia valores grandes, un sesgo pronunciado hacia la derecha, entonces, ¿cierto? Nuestros datos no se asemejan a la distribución normal que es simétrica, ¿cierto? Entonces, teniendo un tamaño muestral de 30, se respalda que el promedio, ¿cierto? La distribución de la media muestral es, ¿cierto? Se distribuye normal. Eso es lo que nos dice este teorema del límite central. Entonces, por tanto, al tener varias muestras, ¿cierto? Varias muestras aleatorias simples, todas son del mismo tamaño. Entonces, por tanto, nuestra distribución muestral del promedio, ¿cierto? De la media muestral, en el centro, ¿cierto? La distribución normal es simétrica. En el centro se encuentra la media, ¿cierto? Que es el promedio poblacional. Y en la derecha se encuentra la desviación estándar, ¿cierto? Que sería sigma sobre la raíz de n, que esto es el error estándar, que es llamada la desviación estándar de la media muestral. Entonces, a través de ello, ¿cierto? Es que vamos a construir intervalos de confianza para la media ahora de una población. Entonces, para poder encontrar este intervalo de confianza, necesitamos no tan solamente tener una estimación intervalar a través del intervalo de confianza, sino que también necesitamos tener la estimación puntual. Y la estimación puntual es un valor en un punto, ¿cierto? Referencial. Necesitamos encontrar un estimador puntual del promedio poblacional. Entonces, la media muestral, ¿cierto? Es un estimador puntual de la media poblacional. Entonces nosotros vamos a necesitar, ¿cierto?, de información a través de la muestra para poder estimar ahora, ¿cierto?, y generalizar hacia la población de interés. Entonces, no tan solamente necesitamos el estimador puntual, sino que también necesitamos saber entre qué valores vive la media poblacional a través de un estimador de intervalo de confianza para esta media poblacional. Entonces, ello quiere decir que es un intervalo de valores y este intervalo de valores son calculados a partir de datos muestrales, ¿ya? Entre los cuales se confía o podemos confiar que se encuentra la media poblacional. Entre estos valores, pero ¿con qué confianza? Necesitamos, ¿cierto? Nos dice acá un intervalo de confianza. Necesitamos saber con qué nivel de confianza. ¿Qué es lo que es el nivel de confianza? Es la probabilidad de que el método de estimación, ¿cierto?, nos dé un intervalo de confianza que va a contener al parámetro. O sea, con esa confianza nosotros decimos que efectivamente la media poblacional se encuentra entre ese intervalo de valores, ¿ya? Entonces, por tanto, este esquema, ¿cierto?, nos habla ahí a través, vamos a ver dos distribuciones. Construir un intervalo de confianza tanto para la media de una población
con desviación estándar conocida en la población, y la desviación estándar conocida en la población nosotros la llamamos con la letra griega sigma, ¿cierto? La conocemos en la población y también vamos a trabajar, y para poder, ¿cierto? Saber con qué distribución vamos a trabajar. ¿Quién trabaja con la desviación estándar conocida en la población? Es la distribución normal. Pero, ¿cierto? También existe cuando en el caso que nos encontremos, estimar un intervalo de confianza para la media con desviación estándar desconocida en la población. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasaría? Ahí, chiquillos, debemos trabajar, ¿cierto? Con una distribución que se llama T de Student, donde esa distribución trabaja estimando la desviación estándar poblacional, la estimamos, ¿cierto? ¿A través de quién? De la desviación estándar muestral. Entonces, ¿quién trabaja con la desviación estándar muestral? La distribución T de Student, ¿ya? Que también la vamos a ver. Pero acá, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la desviación estándar conocida, ¿cierto? Nosotros decimos que efectivamente el promedio, ¿cierto? Nosotros sabemos que el promedio se distribuye normal, ¿cierto? Con media mu y desviación estándar sigma sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, lo que nos indica acá, ¿cierto? Este esquema representa el nivel de confianza, representa la confianza. Entonces en el centro se encuentra el promedio de nuestra distribución normal. Entonces a la izquierda, ¿cierto? Va a estar el promedio, restándole, dice ahí 2 veces. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto? Ese valor lo vamos a encontrar con un intervalo de 95%, nosotros vamos a saber que se encuentra, ¿cuánto? A 1,96 desviaciones estándar. ¿De qué forma lo vamos a encontrar? ¿Cierto? Ahí dice, en los libros lo aproximan a 2. Por eso es que aparece, ¿cierto? Esquemáticamente menos 2, ¿cierto? Y a la derecha, la media se le suma, ¿cierto? El valor que acompaña nuestra distribución, en este caso nuestra distribución normal estándar, el percentil, que lo aproxima a 2, ¿cierto? Más 2 por la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esto que está acá? El nivel de confianza. Vamos a abrir la pizarra. Entonces vamos a abrir la pizarra y vamos a colocar la tableta para escribir los números. Vamos a abrir hartas diapos al tiro de la pizarra. Vamos a abrir hartas diapos. Ya. Entonces, ahí, cuando hablamos de nivel de confianza, ¿qué es lo que nos indica ese nivel de confianza? Ese nivel de confianza es una probabilidad. Y ese nivel de confianza se denota como 1 menos alfa. Ese es el nivel de confianza. Ya, 1 menos alfa. Que alfa, ¿cierto? En inferencia, en la parte de las pruebas de hipótesis, vamos a ver que el nivel, vamos a encontrar también un nivel de significancia y vamos a explicar después qué consta ese nivel de significancia. Entonces el nivel de significancia se denota como el complemento que es alfa. Alfa es el nivel de significancia con que uno trabaja en las pruebas de hipótesis. El error tipo 1. La probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Ya? Entonces, el nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, por tanto, ahí en el esquema nos indican que el 95%, ¿cierto? Indica que 1 menos alfa es igual a 0,95. Con esa confianza, con un 95% de confianza, indican que se encuentra la media a ¿cuántas desviaciones estándar? A 1,96, aproximadamente 2, ¿cierto? Desviaciones estándar.
Entonces, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Necesitamos, ¿cierto?, tener en nuestra distribución, a partir de esa confianza, calcular un valor de z basándonos en alfa medios, ¿cierto? O también z de 1 menos alfa medios. ¿Dónde encontramos este valor? Esta dirección, ¿cierto? Nosotros la encontramos en la dirección izquierda, con la cola, perdón, la dirección derecha. La dirección, ¿cierto?, derecha de la tabla, la probabilidad acumulada hacia la derecha. ¿Y dónde encontramos 1 menos alfa medios? Esta la encontramos con la dirección hacia la izquierda, las probabilidades acumuladas hacia la izquierda. Entonces, de estas dos formas, nosotros vamos a ver que va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo encontramos alfa medios? Despejando alfa. ¿Cuánto sería alfa acá, chiquillos? Si despejamos alfa, ¿cuál sería el valor de alfa? ¿Cuál sería el valor de alfa? 1 menos 0,95, ¿ya? Y eso sería igual a 0,05. Y también, si acá nos dicen, ¿cierto?, que debe vivir bajo alfa medios o bajo 1 menos alfa medios, entonces, por tanto, decimos que alfa medios 0,05 dividido en 2 sería 0,025. Y si lo queremos encontrar en la dirección izquierda, que nos va a dar el mismo valor, ¿cierto?, sería 0,975. Entonces, por tanto, acá nosotros debemos ahora este valor, si nosotros buscamos z de alfa medio, sería z de 0,025. Ese valor vamos a encontrar. Y hacia la izquierda, con la dirección de la cola hacia la izquierda, sería 0,975. 0,975. Entonces nos vamos a buscarlo en el R. Vamos a abrir el R Commander, ¿cierto? Abrimos el R Commander y yo cada vez tengo que cargar el paquete R Commander RCMDR. No me lo abre al tiro. Si ustedes lo abren, a lo mejor se les abre al tiro. Yo lo tengo que cargar porque me lo instalaron de informática de acá de la U. Acá. No tengo derecho a instalar mis propios programas. Entonces se debe tener una autorización. Entonces ese programa, como es gratuito, lo instalaron ellos con su propio link. Y ese programa es el que tienen ustedes, el R Commander. Ustedes me avisan cuando lo tengan abierto para encontrar, ¿cierto?, ahora el valor de Z a través, ¿cierto?, de ese valor con la confianza de un 95% de confianza. Ustedes me avisan cuando tengan abierto el R. ¿Se les instaló el R? ¿Lo pudieron abrir para que vayamos a la par? Sí, profe. Ya. Ah, como punto aparte, yo creo que las notitas van a estar para esta noche. Sus notitas de la prueba, ¿ya? Lo más probable es que estén a lo más mañana. Si es que las subo esta noche, van a estar esta noche. Para que ahí después a más tardar van a estar mañana. Como paréntesis. Como paréntesis. Ahí, ustedes se van a distribuciones, distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales. Cuantiles normales. Entonces ahí le colocan la probabilidad hacia la derecha. Ahí ustedes van a ver que nos va a dar el mismo valor. Entonces nos va a dar 0,025, ¿cierto? 0,025.
Es la normal estándar, por tanto es la media 0, desviación típica 1 y la cola es hacia la derecha, la dirección. Entonces ahí le colocamos aceptar. ¿Y cuánto nos dio entonces el valor? 1,96, ¿cierto? Aproximadamente. 1,95, 99, 64. Entonces aproximadamente, ¿cierto? Nos da el valor 1,96, aproximadamente 2, pero nosotros lo mantenemos en 1,96, no lo cambiamos, no lo aproximamos a 2, sino que lo mantenemos ahí a 1,96 desviaciones estándar, entonces va a estar ese intervalo con 95% de confianza. Ahora, en el lado izquierdo, distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales, y ahí le cambiamos. Entonces ahí es 1 menos esa probabilidad. Entonces sería 0,975 y la cola, la dirección es hacia la izquierda, ¿cierto? Encontramos esos valores en la dirección de la probabilidad acumulada hacia la izquierda. Entonces ahí le colocamos aceptar. ¿Y cuánto nos dio el valor? El mismo valor. Entonces, en los libros, ¿ustedes qué encuentran? En los libros, ¿ustedes qué encuentran? Ah, en la pizarra voy a anotar. En la pizarra, ¿cierto? Vamos a anotar el valor que nos dio, que nos faltó anotar acá, para ambos lados da 1,96, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, por tanto, ustedes pueden en el intervalo encontrar bajo la dirección derecha o encontrarlos también bajo la dirección izquierda. De las dos formas les va a dar a ustedes el mismo valor, ¿cierto?, del percentil bajo la distribución normal estándar, ¿ya? Y bajo cualquier distribución. ¿Ya? Cuando nosotros veamos la TED Student también. Entonces, eso es lo que nos dice ese esquema. Eso es lo que nos dice ese esquema, chiquillos. Entonces, se encuentran a 1,96. Entonces, por tanto, para construirlo, ¿cierto? El intervalo queda de esta forma. Ese intervalo, con una confianza, ¿cierto?, de 1 menos alfa por 100% para la media poblacional, está compuesto por el promedio muestral, que es la estimación puntual de la media poblacional. Este es el estimador puntual, ¿cierto?, que es la media muestral, más menos el valor, ¿cierto?, el percentil de la distribución normal 0,1. Entonces, por tanto, ese valor que nosotros vamos a encontrar, 1 menos alfa medios, también ahí puede ser escrito como alfa medios. ¿Por qué en algunos libros aparece como alfa medios y en otros aparece como 1 menos alfa medios? Por las direcciones. Algunos lo hacen con la derecha, otros lo hacen con la izquierda, pero nosotros lo hicimos, ¿cierto? De las dos formas nos da el mismo valor. Por eso es que los libros, algunos los hacen con a la derecha, otros lo escriben de esta forma hacia la izquierda. Pero nos va a dar el mismo valor, ya para que ahí ustedes cuando vean y ojeen libros digan, ¿por qué en este sale alfa medio y la profe lo tiene en 1 menos alfa medios? Por eso. Esta es la dirección izquierda y la dirección derecha es alfa medios. Entonces nos va a dar exactamente el mismo valor, el mismo percentil para la distribución normal 0,1. Entonces esto también está compuesto por el error estándar, ¿cierto? Que es nuestra desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, este intervalo, ¿cierto?, va a ser exacto si los datos provienen de una muestra aleatoria de una población normal. Se deben basar, ¿cierto?, en que nuestros datos son provenientes de una muestra aleatoria para poder ocupar esta distribución, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿qué nos dice el teorema del límite central? Si es mayor a 30 y nosotros vemos que nuestros datos tienen un comportamiento que es sesgado, si es mayor a 30, nos respalda el teorema del límite central, que podemos también ocupar esta distribución normal, ¿ya? Con este mismo error estándar proveniente de la media muestral. Entonces, vamos a revisar estos percentiles, ¿cierto? Antes de construir el ejemplo, dice, revisemos los percentiles de la tabla normal 0,1
con los distintos niveles de confianza. Aparece un nivel de confianza de 0,80, de 0,90, de 0,95, de 0,98, de 0,99 y de 0,999. O sea, al construir intervalos de confianza de 80% de confianza, de 90% de confianza, de 95%, de 98%, de 99% de confianza y de 99,9% de confianza, se van a encontrar lo que nos pide encontrar acá, es el percentil, ¿cierto?, de la distribución normal 0,1. Eso lo vamos a hacer, ¿cierto?, lo vamos a ir encontrando a través del R. Entonces, ¿cómo encontraríamos el primero? 1 menos alfa para un 80% de confianza. ¿Cuánto sería el valor que va a acompañar a mi desviación estándar? El percentil de la distribución normal 0,1. Entonces ahí vamos a desarrollar el primero, ¿cierto? El primero que sería 1 menos alfa, que es la confianza, es 0,80. Entonces, al despejar alfa, ¿cierto? Nosotros tenemos que llegar a z de 1 menos alfa medios, o de alfa medios, que es más rápido, ¿cierto? Que ahí vamos a hacer el ejemplo, van a dar lo mismo. Z de 1 menos alfa medios o de alfa medios, que nos va a dar exactamente el mismo valor. Acá despejando alfa, ¿cuánto tenemos nosotros al despejar alfa? ¿Cuánto nos quedaría alfa al despejar acá en la ecuación? Nos quedaría de 0,20, ¿cierto? 0,20. El alfa lo dividimos en 2. ¿Y cuánto nos queda? 0,10. Eso necesitamos. Eso es a la derecha. Entonces aquí nos quedaría z de 0,10. 0,10. Y 1 menos alfa medio en la otra dirección, en la cola izquierda, quedaría 0,90. Entonces acá sería lo que nosotros andamos buscando acá en la izquierda, sería 0,90. Ambos lados nos va a dar exactamente el mismo valor. Entonces, z, ¿cierto?, de 0,90 en la dirección izquierda va a ser igual a z 0,10 en la dirección derecha. Entonces nosotros nos vamos al R, y ahí marcamos distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales, y ahí le colocamos, ¿cierto?, primero la dirección derecha, que sería 0,10, ¿cierto? 0,10. Esta es la cola acá derecha, y le colocamos aceptar, y nos da, ¿cierto?, un valor de 1,28. Colocamos los dos primeros decimales, y hacia la izquierda nos va a dar el mismo valor. Cuantiles normales, y acá 0,90 sería hacia la izquierda, ¿cierto? 0,90 hacia la izquierda, colocamos ahí cola izquierda y colocamos aceptar. ¿Qué valor nos entregó? El mismo valor. Entonces, por tanto, 1,28 lo completamos acá. Para ambos lados nos da el mismo valor. Por eso que en algunos libros aparece como hacia la derecha, otros hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, el siguiente, para un nivel de confianza de 0,90, ¿cómo lo tendríamos que encontrar? De la misma forma. Vamos a hacer, ¿cierto?, los dos primeros, porque el tercero ya lo tienen, 95% de confianza, el valor es 1,96, ¿cierto? Vamos a hacer el segundo y el resto ustedes lo van a hacer de tarea. 0,90. Entonces, por tanto, al despejar alfa, ¿cuánto nos va a quedar acá? 0,10, y al dividirlo en 2, vamos a quedar en 0,05, ¿cierto? Y ese es el valor que nosotros
dejamos acá z de alfa medios, que eso es igual a z de 0,05 para un valor, para una confianza de 90%, ¿cierto? Y al encontrarlo en la otra dirección, ¿cierto? Sería 0,95. 0,95. Entonces, z de 1 menos alfa medios es igual a, ahí tenemos que encontrar el valor, ¿cierto?, de la distribución normal bajo el valor 0,95. Entonces, por tanto, ¿cierto?, nosotros acá debemos, debemos encontrar, ¿cierto?, en las dos direcciones. Entonces, aquí, chiquillos, esta parte me quería detener un poco, que esto no es lo mismo, que ustedes no se vayan a confundir con colocar z, ¿cierto? Que ustedes no vayan a colocar acá z de 1 menos alfa, todo eso dividido en 2. Eso está malo. Ya, así no es, sino que es 1 menos alfa medios, porque en sí lo que uno anda buscando es la dirección derecha o lo contrario, la dirección izquierda. Entonces, por tanto, es totalmente diferente a como de repente el alumno intenta, ¿cierto?, equivocarse y le coloca todo dividido y ahí nos va a cambiar todo el valor y va a estar el intervalo de confianza incorrecto todo, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí nosotros lo encontramos, ese valor, en la distribución normal estándar y nos vamos a distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales, y ahí le cambiamos, ¿cierto? 0,95 con la cola izquierda, ¿cierto? Entonces ahí vemos cuánto nos da 1,64. Y buscamos las distribuciones, distribuciones continuas en la otra dirección, que nos va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahí para el lado derecho, que sería 0, ¿cierto? 0,05. Y eso es la dirección, ¿cierto? Hacia la derecha. Ahí le colocamos aceptar y nos da exactamente el mismo valor. 1,64. Entonces, con 90% de confianza, ¿cuántas desviaciones estándar se encuentra de la media? A 1,64 desviaciones estándar de la media se encuentra con una confianza de 90% de confianza. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda de cómo se ha encontrado, ¿cierto?, los valores a través de los niveles de confianza, los valores de la distribución? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O alguna duda? Si quieren detener en alguna diapo que no hayan entendido. Chicos, ¿están por ahí? ¿Se va comprendiendo? Ya, Nicolás. Entonces, seguimos y vamos a ver, ¿cierto?, un ejemplo y nos dice ahí: suponga que una máquina de bebidas está calibrada de tal manera que la cantidad de líquido entregado es aproximadamente normal con desviación estándar 0,15 decilitros. Entonces, un decilitro es 0,1 litro. De acuerdo a esta información, dice, calcule un intervalo de 95% de confianza para la media de la cantidad de líquido entregado basado en una muestra aleatoria de 36 vasos con promedio de 2,25 decilitros. Entonces,
ahí debemos calcular, ¿cierto? Construir ese intervalo de confianza para la media. Entonces nos piden que el intervalo sea con un 95% de confianza. Entonces, ahí nos vamos, ¿cierto?, a construirlo. Y el intervalo de confianza, ¿cierto?, nos dice, lo vamos a escribir, intervalo de confianza de 1 menos alfa, ¿cierto?, por 100%, para la media, ¿cierto? Y eso está constituido por el estimador puntual, que sería el promedio de la muestra, más menos el valor del percentil de la distribución normal 0,1, ¿cierto? De 1 menos alfa medios por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, acá lo que nos están pidiendo en la letra A, ¿cierto?, es construir un intervalo de confianza de 95%, ¿cierto?, de confianza para la media poblacional, ¿cierto? Se debe tener referencia entre qué valores está esta media poblacional y al construirlo, ¿cuánto es el promedio muestral que nos hablan ahí? ¿Cuánto es el promedio muestral que nos hablan en el ejemplo, chiquillos? ¿Cuánto sería el promedio muestral? ¿Cuánto sería la distribución con un 95% de confianza? ¿Y cuánto es la desviación estándar poblacional que la entregan? ¿Y cuánto sería el tamaño de la muestra? Todos los elementos que componen el intervalo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la media muestral? ¿Cuánto sería la media muestral, chiquillos? Dice que basado, ¿cierto?, en una muestra aleatoria de 36 vasos, y a través de esa muestra aleatoria, ¿cierto?, un N de 36 vasos, dice que hay un promedio de ¿cuántos decilitros? De 2,25 decilitros, ¿ya? Entonces ahí viene un promedio de la muestra, de esos 36 vasos, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a completar el promedio, que sería 2,25, y también rescatamos el N, que sería de 36. Entonces, ¿cuánto es el valor de Z, ¿cierto?, bajo una distribución normal estándar 0,1 con un 95% de confianza, que lo calculamos delante con 95% de confianza? ¿Cuánto era Z? Daba el valor de 1,96. ¿Ya? 1,96. Entonces, por tanto, acá es 1,96 con un 95% de confianza, y sigma, la desviación estándar de la población. ¿Cómo nosotros sabemos que esa desviación no es muestral? ¿Cómo sabemos que no es muestral? ¿Cómo sabemos que es de la población? Porque nos dicen que la variable, ¿cierto?, en sí, la cantidad de líquido entregado, es aproximadamente normal, ¿cierto? Y uno de los parámetros que contiene la distribución normal es la desviación estándar poblacional. Entonces, esta desviación estacional, ¿cierto? Es que, chicos, ¿me escuchan ahora? ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora?
Ahora sí, ya. Gracias, Nicolás. Entonces, seguimos. Nos están pidiendo ahí encontrar los elementos que componen, ¿cierto?, ese intervalo de confianza. ¿Cómo nosotros sabemos que la desviación estándar que nos están pidiendo no es muestral? Entonces nosotros sabemos porque nos dice que la variable aleatoria continua que aparece ahí, que es la cantidad de líquido entregado, es aproximadamente normal, dice con desviación estándar 0,15 decilitros. O sea, ahí está acompañada del parámetro de la distribución normal. Y el parámetro de la distribución normal, uno de los parámetros es la desviación estándar poblacional. Entonces de ahí nosotros identificamos, ¿cierto? Nos viene a partir de la muestra. ¿Qué información nos entregan a partir de la muestra? Nos entregan solo el promedio, solo la estimación puntual que nosotros vemos acá. Solo, ¿cierto?, la estimación puntual, que serían 2,25, la media de la cantidad de líquido de los 36 vasos es de 2,25 decilitros, ¿ya? Entonces, por tanto, la desviación estándar que nosotros tenemos acá es 0,15. Entonces, por tanto, ahora reemplazamos cada uno de estos elementos. Entonces, ahí sería 2,25 más menos el valor del percentil, ¿cierto? Que sería 1,96 multiplicado por sigma, que sería 0,15 dividido en la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, de 36. Entonces, por tanto, antes de continuar, ¿cierto? Antes de que ustedes puedan desarrollarlo, a través de ese intervalo general de confianza, nosotros vamos a obtener de acá un margen de error, ¿cierto? A través del el margen de error de un intervalo de confianza, el margen de error de un intervalo de confianza es, ¿cierto? Lo denotamos con la letra E, el margen de error, que es igual al valor de la distribución, ¿cierto? Normal 0,1, el valor que vamos a tener, ¿cierto?, en la distribución normal 0,1, bajo el 90%, o sea, bajo el percentil, ¿cierto?, 1 menos alfa medios, por sigma por el error estándar, por sigma sobre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra. Ese es el margen de error. Y a través del margen de error, ¿cierto? A través del margen de error, uno obtiene también la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud del intervalo de confianza, la amplitud del intervalo de confianza viene dado por, ¿cierto?, la amplitud, que es igual a 2 veces el margen de error. Esa es la amplitud del intervalo de confianza. En este caso, para la distribución normal, sería 2 por, ¿cierto?, z de 1 menos alfa medios por sigma sobre la raíz cuadrada de n. Esa sería, ¿cierto?, la amplitud del intervalo. ¿Qué va cambiando? Después que va cambiando la distribución que nosotros vamos a tener. La distribución va cambiando y también, ¿cierto?, la estimación. Entonces, cuando trabajemos con la t-de-student, aquí va a cambiar, va a ser la t-de-student bajo ese valor 1 menos alfa medios, ¿cierto? Y acá la estimación de la varianza, la estimación de la desviación estándar poblacional, ¿cierto? Porque este valor va a ser desconocido en la población. Entonces, por tanto, este valor va a ser reemplazado por la desviación estándar muestral. Entonces, por tanto, continuando,
Continuando con el ejemplo anterior para culminarlo, ¿cierto? Con la letra A, vamos a seguir, ¿cierto? Con la letra A nos indica ahí que el intervalo de confianza de 95% para la media, ¿cierto? Es igual a 2,25 más menos el margen de error. ¿Cuánto es el margen de error que nos dio, cierto? Calcúlenlo, ¿cuánto es el margen de error que nos dio en el anterior? 1,96 por 0,15 dividido en 6. ¿Cuánto les da el margen de error? 0,049. Perfecto, muy bien. 0,049. Ese es el margen de error con esa confianza. Entonces, en el lado inferior, ¿cierto? Quedaría 2,25 la estimación puntual menos el margen de error menos 0,049 y en el lado superior la estimación puntual que sería el promedio muestral más el margen de error. Entonces, ¿entre qué valores vive entonces la media de la cantidad de líquido? 2,25 menos 0,049 y nos da 2,201 y en el lado superior 2,25 más 0,049 quedaría 2,299 decilitros. Entonces, por tanto, la media, ¿cierto? Por tanto, la media de la cantidad de líquido, la media de la cantidad de líquido la media de la cantidad de líquido se encuentra en el intervalo se encuentra en el intervalo 2,201 y 2,299 decilitros con un 95% de confianza. Con un 95% de confianza. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos claros con la letra A? ¿Alguna duda de la letra A? ¿De la construcción del intervalo? Vamos a ver la letra B. Nos preguntan ahí, ¿un intervalo de 90% de confianza será más ancho o será más angosto que el calculado en la parte A? Antes de justificarlo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué responderían ustedes antes de justificarlo? ¿Será más ancho o será más angosto? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Den la respuesta con toda confianza. Con toda confianza, chiquillos. Un intervalo de 90%, ¿cierto? Para la media. ¿Qué creen ustedes que este intervalo que vamos a construir acá va a ser más ancho o más angosto que el calculado en la parte A? ¿Qué creen ustedes? Mira, Nicolás, cuando va disminuyendo la confianza,
Cuando va disminuyendo la confianza, el intervalo se va haciendo cada vez más angosto. Cuando la confianza va aumentando, el intervalo se va haciendo cada vez más ancho, ¿ya? Y también vamos a ver cuando la muestra, ¿cierto? El tamaño de la muestra aumenta. ¿Qué le va pasando al margen de error? Va disminuyendo. El margen de error va disminuyendo. Entonces, ¿qué le va pasando al intervalo? A medida que va aumentando el tamaño de muestra, el intervalo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿ya? Y cuando, ¿cierto? Eh, cuando la muestra aumenta, ¿cierto? O sea, cuando la muestra disminuye, ¿cierto? El margen de error va aumentando. Entonces el intervalo se va haciendo cada vez más ancho. Entonces vamos a verlo en la letra B, vamos a verlo en la pizarra, a justificarlo, ¿cierto? Y ahí el promedio sería 2,25 más menos. ¿Cuánto es el valor de Z que nos va a dar con 90% de confianza? ¿Cuánto es el valor de Z que nos dio? Que nosotros lo calculamos con 90% de confianza, nos dio el valor de Z de 1,64, ¿cierto? 1,64. 1,64 multiplicado por la desviación estándar 0,15 sobre la raíz cuadrada de 36, que es 6. Entonces, ¿cuánto nos queda el margen de error? 2,25 más menos, ¿cuánto les da el margen de error? ¿Cuánto les da el margen de error? ¿Cuánto les queda ese margen de error? Dime, ¿cuánto te dio? 0,041. Sí, muy bien. 0,041. Entonces, ahí nosotros, ¿qué nos queda entonces en los valores de la media de la cantidad de líquido con 90% de confianza? 2,25 menos el margen de error, ¿cierto? Que sería 2,209, 2,209 a ahí, ¿cierto? Más 2,25 más 0,041, que sería 2,291 decilitros. Entonces, por tanto, la media de la cantidad de líquido, ¿cierto? La media de la cantidad de líquido se encuentra entre se encuentra entre 2,209, ¿cierto? Y 2,291 decilitros con un 90% de confianza. Con un 90% de confianza. Antes de, ¿cierto?, justificar, damos la interpretación. Entonces ahora, ¿cierto?, al justificar, nosotros decimos que el margen de error, ¿cierto?, la amplitud, que sería 2 veces el margen de error para un 95% de confianza, para un 95% de confianza, ¿cuánto nos daba? La amplitud, ¿cierto? Sería 2 veces el margen de error con un 95%, que era 0,049 el margen de error, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos quedaría la amplitud de ese intervalo, ¿cierto? 2 por 0,049
nos queda de 0,098. Esa es la amplitud, ¿cierto?, de ese intervalo para un 95% de confianza. La amplitud, ¿cierto?, ahora para el 90% de confianza. Para el 90% de confianza. Entonces acá tenemos que es la amplitud 2 veces el margen de error, que sería 0,041, ¿cierto? Entonces ahí 2 por 0,041 sería la amplitud de 0,082, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿qué le pasa a nuestro intervalo? Se va haciendo cada vez más angosto, ¿ya? A medida que disminuye la confianza, el intervalo se va haciendo cada vez más angosto. Por tanto, al disminuir la confianza, el intervalo se va haciendo más angosto. ¿Ya? Y ahí ustedes lo demuestran ¿cómo? Con la amplitud. ¿Se entendió la letra B, chiquillos? La justificación. ¿Alguna duda de la letra B? Sigamos con la letra C. Vamos a seguir con la letra C. Nos dicen en la letra C, ¿cierto? Nos dicen en la letra C qué tamaño de muestra necesitaría si quisiera obtener un margen de error para un intervalo de 95% de confianza, sea 0,02. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo podemos tener el tamaño de muestra? ¿A través de quién nosotros podemos tener el tamaño de muestra? A través del margen de error. Entonces, teniendo el margen de error, nosotros podemos tener el tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, ahí, ¿qué nos dice el margen de error? El margen de error nos dice que es la distribución, ¿cierto? El valor de en la distribución normal estándar, normal 0,1, por sigma sobre la raíz cuadrada de n que andamos buscando, ¿cierto? Al multiplicar cruzado, nos queda el margen de error por la raíz de n, ¿cierto? El valor del percentil de la distribución normal 0,1 por la desviación estándar poblacional. Entonces, por tanto, el n nos va a quedar ¿de cuánto? De z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar sobre el margen de error y todo al cuadrado. ¿Ya? Todo al cuadrado. Entonces ese va a ser, ¿cierto?, nuestro tamaño de muestra a través del margen de error. Entonces, por tanto, acá nos están pidiendo qué tamaño de muestra se necesitaría, cuántos vasos se necesitan, ¿cierto?, con un margen de error, con un 95% de confianza para tener, ¿cierto?, el Z, y con un margen de error de 0,02. Entonces ahí lo reemplazamos, ¿cierto? Sería 1,96 es el valor de Z para un 95% de confianza. 1,96 por 0,15 sobre el margen de error, que sería ¿cuánto? 0,02. 0,02. Todo eso lo calculamos y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto les queda el tamaño de muestra, chiquillos? Calcúlenlo y me indican cuánto les da
para ver si nos da lo mismo. ¿Cuánto les queda el N? ¿Cuántos vasos necesitan? Ahí lo encontró alguien. Nicolás, bien. 216,09. Pero eso lo tenemos que nosotros aproximar, ¿cierto? A una cantidad exacta. Entonces ahí le colocamos es igual. Vamos a la siguiente diapo. Entonces ahí le colocamos n es igual 216,09, pero eso nosotros lo tenemos que aproximar, ¿cierto? A 217 vasos. 217 vasos. Eso se necesitaría, ¿cierto? Con una confianza del 95% y el margen de error sea 0,02. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el intervalo de confianza ahora para la media de una población con desviación estándar desconocida, ¿cierto?, en la población. Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros debemos encontrar ese intervalo a través de quién? De la estimación. Como se desconoce la desviación estándar, que es sigma en la población, debemos utilizar ¿quién? La desviación estándar de la muestra. Y esa desviación estándar de la muestra, ¿cierto? Se denota con la letra S, que es la desviación estándar muestral. Entonces, ahora para construir nos cambia la distribución. ¿Quién trabaja entonces con la distribución, ¿cierto? Con la desviación estándar de la muestra, es la distribución t-de-student en vez de la distribución normal. ¿Ya? Entonces el intervalo para construir de 1 menos alfa por 100% para la media, entonces acá nos cambia el valor, nos cambia la distribución, donde ahora t de 1 menos alfa medios, que está construido con n menos 1 grado de libertad. ¿Ya? Entonces la distribución t de student es con n menos 1 grado de libertad, o sea, el tamaño de muestra menos 1, que en sí los grados de libertad, ¿cierto?, de la t de student están compuestos con el denominador, ¿cierto?, que se construye la varianza muestral. La varianza muestral, ¿cierto?, el denominador es el tamaño de muestra menos una observación. Y esos son los grados de libertad que vive la distribución t de student. ¿Ya? Entonces, por tanto, acá el error estándar de la media muestral, ¿cierto? Ahora es la estimación de la desviación estándar del parámetro, que es la desviación estándar muestral, denotada con la letra S, sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, este intervalo que nosotros vamos a construir se basa también, esta distribución t de student se basa en que el supuesto que nuestros datos provienen de una muestra aleatoria. Entonces, al provenir de una muestra aleatoria de una población con distribución normal. Entonces, esta desviación estándar es desconocida en la población, no tenemos referencia alguna. Entonces, por tanto, si nosotros sabemos que el tamaño de la muestra es grande, el supuesto de normalidad, ¿cierto?, no es crucial, debido a que debemos preocuparnos en el caso cuando es menor que 30, ¿cierto? Porque ahí no nos respalda el teorema del límite central, ¿cierto? Entonces, por tanto, esta distribución t de student es, ¿cierto?, es una distribución que nuestros datos, si son sesgados, nuestra distribución de datos es sesgada o tiene valores extremos, ¿cierto?, no están
potente o robusta de soportar. Entonces ahí es que hay que basarse, ¿cierto? Cuando uno trabaja con la distribución TD-Student, en nuestra investigación, al ser una distribución, ¿cierto? Un test paramétrico, una distribución, ¿cierto? A través que uno calcula después una inferencia paramétrica a través de esta distribución, ¿cierto? Uno verifica supuestos, que nuestra muestra sea aleatoria y que también, ¿cierto? Nuestros datos se asemejen a la distribución normal. Entonces, por tanto, el margen de error de esta media poblacional, ¿cierto? Es el valor que nosotros vamos a tener del percentil de la distribución T con n-1 grado de libertad, y ese, ¿cierto?, va a ser la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ese va a ser el margen de error, ¿ya? Entonces, se debe aplicar cuando nosotros tenemos en una investigación, chiquillos, ¿cierto? Nosotros tenemos, cuando encontramos delante un tamaño de muestra y nosotros sabemos que estamos en una población objetiva en nuestra investigación y estamos, ¿cierto?, recabando información acerca de ciertos profesionales en una investigación. Nuestra población objetivo son ciertos funcionarios de una institución y queremos recabar información a través de esos funcionarios, ¿cierto?, que nos entreguen, que nos proporcionen información, y nosotros debemos, ¿cierto?, seleccionar una muestra, y al poder elegirla, ¿qué pasaría si esa muestra nos da, ¿cierto?, mayor a la población? O sea, nosotros tenemos acá un n y nos da un n pequeño, que es el tamaño de la muestra, nos da mayor que la población objetivo que nosotros conocemos. Ahí debemos aplicar un factor de corrección para población finita, ¿ya? Entonces, a través de esta forma, el n corregido, ¿ya? El n aplicando la corrección para población finita. Entonces, por tanto, si nos da, por X motivo, bajo la fórmula anterior, un n de 300 personas, pero nosotros sabemos que en esa institución trabajan 180 personas, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo vamos a obtener una muestra de una población que es menor? No podemos, ¿cierto? Entonces, ahí debemos aplicar la corrección para población finita. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Nos vamos a la pizarra y, siguiendo con el ejemplo, ¿cierto?, hipotético que yo les di, teniendo un ejemplo, un n, si nos dan un n de 300 personas, un n de 300 personas que encuestar, pero nosotros sabemos que la población total objetivo, conocida, finita, que nosotros tenemos en esa institución es de 180 personas. ¿De dónde vamos a sacar el resto si la población debe ser más grande que la muestra? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a encontrarla? Debemos, ¿cierto?, aplicar el factor de corrección para la población finita. Entonces, el n corregido, que es el tamaño de muestra sobre 1 más el tamaño de muestra sobre el tamaño de la población. Entonces acá reemplazamos, ¿cierto?, el 300 que nos dio a través de esa fórmula para población infinita, ¿cierto?, esa fórmula para la población infinita, sobre 1 más 300 sobre el tamaño de la población, que serían 180. ¿Cuánto quedaría entonces? El n, ¿cierto?, va a quedar un número, debe quedar un número menor, ¿cierto?, más pequeño que la población. ¿Cuánto nos quedaría? Vamos a llegar a un total de 112,36, y eso es aproximadamente, ¿cierto?, 113 personas. Entonces ahí ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos que entrevistar a 113 de 180 de esa población objetivo que nosotros, ¿cierto?, tenemos. Ahí sí, ¿cierto?, es posible, porque vamos a elegir aleatoriamente a través de esa población. Ahí vamos a alcanzar, ¿cierto?, a tener 113 personas. Pero en cambio, si nos da mayor,
es imposible. Entonces, cuando nosotros conocemos la población, se aplica entonces el factor de corrección para población finita. Y ahí nos va a dar un tamaño muestral acorde a la población que nosotros vamos a tener. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro esa parte? ¿Quedó clara esa parte antes de proseguir? ¿Seguimos, chiquillos? ¿Seguimos? ¿Está clara la parte o no? ¿Está clara esa parte del tamaño de muestra con corrección finita? ¿Alguna duda? Ya, ¿qué parte no te quedó clara, Nicolás? ¿Qué partes quieres que repita? En sí, lo del el cálculo o cuándo se ocupa ese factor de corrección. ¿En la forma de calcularlo o cuándo debería aplicarse? ¿Cuándo debería aplicarse? En situaciones cuando la población se conozca, ya cuando la población objetivo, nosotros sepamos en una investigación cuántas personas hay, ¿cierto?, en nuestra población objetivo y nosotros queremos tener un tamaño muestral, ¿cierto? La fórmula anteriormente aplicada, donde veíamos la distribución, ¿cierto? En esta primera parte nosotros vemos que ahí, en esa fórmula nosotros no tenemos la población objetivo, ¿cierto? No está la población objetivo. Entonces ahí, teniendo un margen de error, ¿cierto? Y con una confianza de tanto por ciento, nosotros vamos a tener un número, ¿cierto? Teniendo un valor estimativo de la desviación estándar también poblacional. Pero si nos da más grande ese tamaño de muestra que lo que queremos en una investigación, ¿cierto? Y en una investigación queremos ir a un lugar, ¿cierto? Una institución. Y en esa institución se conoce la población, pero ahí con la fórmula, a nosotros con esa fórmula para población desconocida nos da un tamaño muestral de 300. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros sabiendo que nosotros conocemos esa población, sabemos la totalidad, esa es la totalidad de personas que hay en esa institución, entonces se debe aplicar el n corregido, el factor de corrección para población finita. ¿Y ahí por qué? Porque el tamaño de muestra debe ser menor que el de la población, porque es una muestra de esa población. Entonces, al elegir la muestra, se deben seleccionar aleatoriamente 113, en este caso en particular que nos dio, cierta cantidad de esa población, de 180, o de la población que tenemos. Teniendo una población conocida o finita, entonces nosotros aplicamos el n corregido. Entonces, si sobrepasamos el tamaño de la población, ahí estamos mal, ¿cierto? Ahí tenemos que aplicarlo. Ahora, si no lo pasamos, podemos mantener en la misma fórmula, ¿cierto? Si en el caso que nos quede menos. Ahora, si la queremos acotar, ¿cierto? Más, si queremos acotarla más, teniendo la población conocida, finita, nosotros, ¿cierto?, la debemos aplicar sí o sí. ¿Ya? Entonces ahí en este caso en particular dije 180, ¿cierto? Como un número solamente, ¿cierto? Si en una institución existieran 180
profesionales y nosotros quisiéramos entrevistar a través del tamaño de la muestra, pero nos dio 300. Entonces nos dio más grande. Entonces ahí aplicamos el factor de corrección para población finita. ¿Se entendió ahora? ¿Ahora se comprendió o no? Ya. Entonces vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver ahora ejemplos y vamos a ver, ahí está el resumen de los intervalos de confianza, tanto para la muestra aleatoria de una población con desviación estándar conocida como también desconocida. Entonces, en la próxima semana vamos a ver el test estadístico para la prueba de hipótesis, que es el estadístico T de Student, ¿ya? Entonces, hoy día llegamos hasta el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la media, ¿cierto?, de una población normal con desviación estándar desconocida. Y ahí la estimamos a través de la desviación estándar muestral. Cuando es conocida, es a través de la distribución normal estándar 0,1, la Z, la distribución Z. ¿Bien? Entonces, por tanto, en los ejercicios, ¿cierto? Acá vamos a hacer, me interesa hacer de la T de Student, ¿cierto? De la normal hicimos y vamos a ahora dejar en claro qué deberían ocupar ustedes. Cuando ustedes ahora en el trabajo autónomo, después que hagamos la T de Student, ustedes se queden trabajando autónomamente, ¿cierto? Necesito que primero veamos, aparecen varios ejercicios acá y ustedes identifíquenme qué distribución deberían ocupar en cada uno de ellos. Entonces nos dicen el ejercicio 1. Suponga, cuando lleguemos a la T de Student, cuando lleguemos a que podemos ocupar una T de Student, nos vamos a detener a calcularla, ¿cierto? A calcular ese intervalo de confianza a través de la T de Student. ¿Bien? Entonces, por tanto, nos dice, suponga que el peso de las cajas de cierta clase de cereal está normalmente distribuido con desviación estándar de 8,22 gramos. Se toma una muestra aleatoria de 25 cajas y se obtiene una media de 278,39 gramos. Nos piden calcular un intervalo de confianza, de 95% de confianza. Entonces, en el 1, tendríamos que realizarlo a través de qué distribución, chiquillos. ¿A través de qué distribución tendríamos que realizar el 1? A través de la distribución normal. Nos da la distribución, ¿cierto?, para la media con desviación estándar conocida o desconocida en la población. ¿Qué distribución tendríamos que aplicar en el 1, chiquillos? ¿Qué distribución tendríamos que aplicar en el 1? La distribución normal. ¿Por qué? ¿Por qué la distribución normal? Porque dice que el peso de las cajas de cierta clase de cereal está normalmente distribuido y está acompañado del parámetro, ¿cierto?, que es la desviación estándar poblacional. A través de una muestra aleatoria de 25 cajas, ¿qué se obtiene? Solo la media muestral, que sería 278,39. Solo esa media muestral. Entonces esa desviación estándar viene de toda la población, viene de la totalidad, viene del peso, ¿cierto?, de todas las cajas, ¿cierto? Entonces de cierta clase de cereal. Entonces, por tanto, esa desviación estándar es poblacional. Entonces, por tanto, acá se debe calcular en base a la distribución normal estándar. Entonces, eso vamos a colocarlo en la pizarra para que ustedes después lo vayan desarrollando.
¿Ya? Entonces el ejercicio 1, ejercicios, el 1, ¿cierto? La distribución normal estándar. Entonces ahí hacen el desarrollo a través de esa distribución normal estándar. El ejercicio 2, ¿qué debemos aplicar? ¿Qué distribución debemos aplicar en el ejercicio 2? Dice, en una muestra aleatoria de 35 funcionarios de una institución, su sueldo medio era de 950.000 pesos mensuales, suponiendo que la desviación típica de los sueldos de todos los funcionarios es de 450.000 pesos, hallar un intervalo de 95% de confianza para el sueldo medio en la institución. Entonces ahí, para encontrar ese intervalo de 95% de confianza para el sueldo medio en la institución, ¿qué distribución debemos ocupar? ¿La distribución normal estándar o la distribución T de student? O la distribución T de student. ¿Qué distribución tenemos que ocupar? ¿Qué distribución tendríamos que ocupar, chiquillos? La distribución normal también, ¿ya? La distribución normal, porque también nos dicen ahí que efectivamente, ¿cierto? Nos dicen ahí que efectivamente, acá en el ejercicio, en la muestra aleatoria de 35 funcionarios, nos entregan el sueldo medio, el promedio, X barra, pero nos dicen que la desviación, suponiendo que la desviación típica de los sueldos de todos los funcionarios, o sea, aquí nos están dando la desviación estándar poblacional. Entonces nos dicen que suponiendo que la desviación estándar, ¿cierto? Típica, la desviación típica de los sueldos de todos los funcionarios es de 450.000 pesos, hallar un intervalo, ¿cierto?, de 95% de confianza para el sueldo medio de la institución. Entonces aquí no nos dicen que efectivamente proviene de una distribución normal, la variable, ¿cierto?, que el sueldo sea de una distribución normal, pero nos dice que la muestra es de 35 funcionarios. Entonces, basándonos, respaldándonos con el teorema del límite central, nosotros decimos que efectivamente la distribución de la media muestral es la distribución normal, ¿ya? Basándonos en el teorema del límite central, ¿ya? Entonces, se trabaja el número 2 a través de la distribución normal estándar. Entonces, también el 2 lo hacen con el intervalo de confianza, lo construyen con la distribución normal estándar. Con la distribución normal estándar. ¿Ya? El ejercicio 3, ahí también, ¿cierto? Dice, en una muestra aleatoria de 45 estudiantes universitarios, la altura media era de 170 centímetros y dice, suponiendo que la desviación típica de las alturas de todos los universitarios es de 5 centímetros, hallar un intervalo de 99% de confianza para la altura media. Entonces, ¿qué nos entregan?
nos entregan a partir de una muestra aleatoria, nos entregan el promedio muestral, ¿cierto?, de la altura, que sería 170 centímetros. Y ahí nos dicen, no nos hablan tampoco de la normalidad, que la variable, que la altura se distribuya normal, ¿cierto? No nos hablan de eso, pero nos dicen que la muestra es de 45 estudiantes, es mayor a 30. Entonces, respaldándonos también con el teorema del central del límite, entonces acá también la distribución del promedio, ¿cierto?, va a ser también distribuida normalmente. Entonces se puede encontrar el intervalo de confianza a través de la distribución normal estándar, porque aquí la desviación típica que nos dicen acá es de todos los universitarios, por tanto es la desviación estándar o típica de la población. Ya, ese 5 centímetros no proviene de la muestra, sino que proviene de la población. Entonces, por tanto, ese ejercicio también, ¿cierto? Ustedes lo van a construir el intervalo con la distribución normal estándar. Con la distribución normal estándar. Entonces, por tanto, el siguiente. El siguiente nos dice ahí el número 4. La aleatoria de 9 tarros de duraznos proporciona los siguientes pesos en gramos. Y nos dice, nos dan ahí de los 9 tarros 88 gramos, 90 gramos. Y el último tarro, el tarro noveno, dice que es 89 gramos. Dice, encuentre un intervalo de confianza del 95% para la media del peso en gramos de la población. Entonces acá, en este ejemplo, ¿qué deberíamos ocupar? ¿La distribución normal estándar o debemos ocupar la distribución T de student? En el 4 y en el 5, ¿qué deberíamos ocupar en esos dos ejercicios? ¿Qué distribución, chiquillos? ¿Qué distribución tendríamos que ocupar? No nos dan la desviación estándar, ¿cierto?, de la población. Nos dan solamente la desviación estándar de la muestra, ¿cierto? Nos dan los datos muestrales y a través de esos datos muestrales nos piden tener información. Entonces, ¿cómo construimos ese intervalo de confianza? ¿Basándonos en quién? Basándonos en la distribución T de student, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a construir ahora el intervalo basándonos en la T de student. Entonces, nos vamos a la pizarra. Y en la diapo 11, ahí construimos el intervalo de confianza de 95%, ¿cierto?, para la T de student. Para la media, ¿cierto?, con la distribución T de student, que es el promedio X barra más menos el percentil que vive, ¿cierto?, bajo la distribución T de student, que es 1 menos alfa medios o alfa medios, ¿cierto?, con n menos 1 grado de libertad, multiplicado por la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada, ¿cierto?, del tamaño de la muestra. Entonces ahora identificar cada uno de los elementos. Debemos calcular a través de esos 9 tarros, ¿cierto?, calcular el promedio del peso en gramos. Debemos calcular también la desviación estándar, que en gramos, ¿cierto? El tamaño de la muestra lo tenemos, que sería 9, ¿cierto? 9 tarros. Y también debemos encontrar, ¿cierto?, el percentil que vive bajo la distribución T de student con 1 menos alfa medios. Y nosotros sabemos que 1 menos alfa medios bajo el percentil, bajo la confianza de
95% de confianza, debemos buscar la T de Student de 0.975, ¿cierto? ¿Con cuántos grados de libertad? Con n-1. Entonces serían ¿con cuántos grados de libertad? Con 8 grados de libertad. ¿Ya? Entonces eso lo encontramos. Primero necesito que encuentren el promedio. ¿Cuánto sería el promedio de eso, del peso de esos 9 tarros de durazno? ¿Cuánto sería el promedio, chiquillos? El promedio y la desviación estándar. El promedio y la desviación estándar. ¿Cuánto les da el promedio del peso de esos 9 tarros? Muy bien, Nicolás, 89. ¿Cuánto es la desviación estándar? Muy bien. La desviación estándar, ¿cuánto nos da la desviación estándar del peso? ¿Cuánto les da la desviación estándar? Van a llegar a 1,94 la desviación estándar gramos, ¿ya? Y el valor, ¿cierto? Bajo el percentil 0.975 de la T de Student con 8 grados de libertad, ¿cierto? Lo vamos a calcular a través de el R. Nos vamos a ir al R Commander. El R Commander. Y vamos a irnos a distribuciones, distribuciones continuas, distribución T, cuantiles T. Cuantiles T. Y me pregunta por la probabilidad, que sería de 0.975, ¿cierto? 0.975. ¿Y cuántos grados de libertad? Y los grados de libertad que trabajamos acá en este ejemplo son n-1, que es 9-1, que sería 8 grados de libertad, y basándonos en 1 menos alfa medios, que es el 0.975, es la cola izquierda. Entonces ahí le colocamos aceptar, ¿cierto? Y nos da un valor de 2,306. Si nosotros le colocamos la otra dirección también, distribuciones, distribuciones continuas, distribución T, cuantiles T, ahí la otra dirección, ¿cierto? El lado derecho sería alfa medios 0.025 y la cola sería hacia la derecha, ¿ya? Entonces acá le colocamos aceptar y nos da el mismo valor de la T de Student, 2,306. Entonces ese es el valor que nosotros colocamos acá, ¿cierto? En la T de Student. Nos vamos a la pizarra
Y ese es el valor que nosotros encontramos para luego construir nuestro intervalo de confianza. Entonces el margen de error, lo que nos decía en la materia, el margen de error para un intervalo de confianza con la media con la varianza o la desviación estándar desconocida en la población, el margen de error viene dado por la t de student, ¿cierto? De 1 menos alfa medios por la desviación estándar muestral sobre el tamaño, la raíz del tamaño de la muestra. La amplitud del intervalo es 2 veces el margen de error, ¿ya? Entonces, por tanto, la amplitud del intervalo para una desviación estándar desconocida y utilizando la t de student es 2 veces, ¿cierto? La t de student de 1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertad, acá me faltó n menos 1 grado de libertad, ¿cierto? Por la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, por tanto, al construirlo, ¿cierto? Nos va a quedar, nos vamos a la siguiente diapo, ¿y cuánto nos queda el margen de error? ¿Cuánto nos queda el cálculo del margen de error de ese intervalo de confianza? Y nos queda 89, ¿cierto? Más menos 2,306 por la desviación estándar, que es 1,94 sobre la raíz cuadrada de 9, que sería 3, ¿cierto? Y el margen de error que nosotros vamos a calcular, ¿cuánto les da el margen de error, chiquillos? 89 más menos 2,306 por 1,94 dividido en 3. ¿Cuánto les da el margen de error? El margen de error es de 1,491, ¿ya? Y el intervalo entonces nos queda entre qué media, ¿cierto? 89 menos, sería 89 menos el margen de error, que sería 1,491, nos queda entre 87,509 a 89 más, ¿cierto? El margen de error, que sería 1,491 a 90 sobre a 90,491, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí nos queda, ¿cierto? Esto es en gramos. Por tanto, la media del peso, ¿cierto? La media del peso de los tarros de durazno, ¿cierto? De los tarros de duraznos se encuentra en el intervalo, 87,509 a 90,491 gramos con un 95% de confianza. Con un 95% de confianza. ¿Ya, chiquillos? Entonces el número 5 también es a través de datos muestrales, ¿cierto? Ustedes deben encontrar ahí en la número 5, una muestra aleatoria simple de 10 baterías, ¿ya? Y en esa dice que se obtienen las duraciones en meses. Entonces ahí piden encontrar un intervalo a través de esos, ¿cierto? De esas 10 baterías,
está la duración en meses. Entonces nos piden encontrar un intervalo de confianza de 90% para la duración media, ¿cierto?, de ese modelo de batería. Entonces, por tanto, ahí ustedes van a calcular, ¿cierto?, el intervalo de 90% de confianza, donde les voy a dejar el promedio, ¿cierto?, para que ustedes lo desarrollen. Vamos a quedar acá con los datos del 5. En los 5, ustedes van a construir el intervalo de confianza del 90% para la media, y eso va a ser igual a el promedio, ¿cierto?, más menos, acá van a encontrar el percentil, lo mismo que hicimos de la normal con el 90% de 0.95, ¿cierto? Lo mismo que hicimos acá en la distribución normal, lo mismo que hicimos en la distribución normal con un 90 para un 90% de confianza, el T de 0,95, ¿cierto? El T de 0,95 y con 9 grados de libertad, ¿ya? Con 9 grados de libertad. Y ahí por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Y aquí están los datos, ¿cierto?, para que ustedes los desarrollen. El promedio que da 32,44 para que ustedes lo desarrollen. La desviación estándar que nos da de 4,61. El tamaño de la muestra que nos da 10, ¿cierto? Nos da 10. Y la T de student, ¿cierto? El valor de la T de student con 0.95 y con 9 grados de libertad, que nos da un valor de 1,833, ¿ya? Entonces ahí con todos esos elementos ustedes lo reemplazan en el intervalo de confianza y lo interpretan. Entonces así se va construyendo, ¿cierto?, los intervalos. Es importante reconocer en cada caso cuándo se debe ocupar qué distribución en cada caso. Ocupamos la distribución normal estándar cuando nos den la desviación estándar en la población, ¿ya? Cuando ocupamos la distribución T de student, cuando no la dan. O sea, no tenemos desviación estándar en la población, por tanto necesitamos, ¿cierto?, rescatarla a través de una muestra, ¿ya? O nos dan derechamente la desviación estándar muestral, nos dan la de la muestra, pero no dan la de la población. Entonces inmediatamente ahí ponemos ojo y trabajamos con la distribución T de estudio, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá antes de cerrar por Teams, chiquillos? Para que ustedes se queden trabajando en forma autónoma con los ejercicios. Aparece una guía también que les dejé para que la puedan ir desarrollando. Yo los voy a acompañar hasta las 20 horas, ¿cierto? Acá por Teams. Y ustedes cualquier duda me van escribiendo a través del chat. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Cuando la desviación, ¿cierto?, es muestral, se usa la T de student, sí. Cuando tenemos la desviación estándar en la muestra, ¿ya? Y cuando no nos hablan de referencia alguna en la población. Entonces, bien, nosotros la rescatamos a través de la muestra, la calculamos o bien la dan. A través de una muestra dan la desviación estándar, como les dejé también algunos ejemplos, ejercicios en la guía. Entonces ahí ustedes inmediatamente van a identificar, esta es la T de estudio, ¿cierto? Porque habla de la muestra. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Cualquier duda cuando vayan ya desarrollando los ejercicios, yo voy a estar acá en el chat. Ustedes me preguntan, ¿cierto?, las dudas que vayan teniendo. Nos vemos por Teams nuevamente el próximo jueves a las 16:50
para que se conecten, ¿cierto? A través del mismo link, ¿cierto? Y ya la próxima semana vemos la última parte de la inferencia estadística, que es la prueba de hipótesis, para que así ya pueden, ¿cierto?, tener el respaldo más de inferencia el 13. El 13 de agosto. Ustedes van, no me deben ninguna, ¿cierto? No tienen que rendir recuperativa. Solo si les fuera muy mal en esta tercera prueba o en la segunda, que la voy a corregir ahora, ¿cierto? Tendrían que dar examen si es que el promedio les da bajo 4. Si el promedio ya les da sobre 4, de 4 arriba se eximen. Entonces no darían examen el jueves 19, quedarían listos el 13. Que recuperativas no dan porque van al día con todas sus evaluaciones. Entonces quedaríamos por Teams ahora y por chat también seguimos acá en el mismo canal por el chat. ¿Ya? Cualquier duda me consultan, chiquillos. Cuídense mucho, nos estamos viendo, si Dios quiere, por Teams la próxima semana. Pero los sigo acompañando a través del chat. Chao, chiquillos, cuídense mucho.